Hola, mi nombre es Arturo y este es el REC. Vamos a analizar un tema muy importante, el cual a nosotros como cristianos nos debe de servir de motivación para seguir adelante en nuestro cristianismo, pero también a las personas que aún no se acercan a los pies de nuestro Señor Jesucristo puedan hacerlo sabiendo esto. Quiero iniciar esta prédica pues hablando un poco de un ejemplo que yo viví para hacer entender lo que vamos a analizar en esta ocasión. Imagínense lo que es un seguro automovilístico. Yo tuve la fortuna, se podría decir, de ser beneficiado por lo que es un seguro automovilístico. Pero en una ocasión tuve un accidente en el cual salió afectado un tercero. Resulta que yo hablo a la aseguradora y pues me dan a conocer que no he pagado mi seguro. Pero aún así me dicen que todavía tengo un periodo de 30 días en el cual yo no he pagado, pero aún así tengo una cobertura. Este periodo se conoce como un periodo de gracia. Pero aquí la pregunta es, ¿yo merecía eso aún sin haber pagado lo que debía? ¿Merecía ese periodo de gracia? Sin duda podemos pensarlo nosotros que no lo merecíamos. Pero esto nos da a entender algo muy importante de lo que es la gracia que Dios nos ofrece. La palabra gracia hace referencia o conlleva la idea de doblegarse o inclinarse. Lo conocemos eventualmente como un favor condescendiente, como un regalo inmerecido por parte de nuestro Dios. Piense usted en un rey, el cual, movido a misericordia por mero acto de su voluntad, le hace un favor a su siervo. Piense en la naturaleza inmerecida de este acto, el cual nuestro Dios nos ofrece a nosotros. No es algo que tú merezcas, no es algo que yo merezca, sino que es la voluntad de Dios el hacerlo. Él no está obligado a ofrecerte esa gracia. Él te la ofrece por amor. Pero quiero mencionarle a usted y hacerle una pregunta. ¿Sabía que nuestro Señor Jesucristo en ningún momento, en ningún pasaje de la Escritura tenemos registros que haya hablado o haya mencionado la palabra gracia? Aún a pesar de eso, sus acciones indicaban que Él conocía el verdadero significado de lo que es la gracia. La gracia manaba, desbordaba libremente de nuestro Señor Jesucristo. La gracia abundaba en Él. Y eso lo podemos ver en las bodas de Caná. La gracia abundó en ese momento. La gracia abundó en el pozo junto a Samaria. La gracia abundó en la casa donde Jesús sanó a un hombre que fue bajado por el techo. Jesús mostró gracia a Zaqueo. Jesús mostró gracia a esa mujer que fue sorprendida en adulterio. Él expresaba la gracia con acciones. Pero especialmente la gracia abundó en la cruz. Piensa en ese pasaje de la Escritura en donde Jesús está colgado en un madero. Jesús está colgado en la cruz. Dos criminales a su lado moribundos. Recuerde las palabras de aquel malhechor. Ese malhechor le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este malhechor tal vez no conocía todo de Jesús. Este malhechor sabía exactamente lo que importaba. Comprendía su irremediable situación. Comprendía que él no podía hacer nada por él mismo. Pero se daba cuenta de que si Jesús era el que él alegaba ser, el que él defendía ser,
Él podía hacer una diferencia. Esto explica por qué el malhechor pidió misericordia. Buscó exactamente la gracia que solo Jesús puede ofrecer. Y podemos preguntarnos nosotros, pues, ¿qué ha hecho ese malhechor para tener el derecho de ser ayudado? ¿A poco merece este malhechor todo eso? ¿Merece la gracia de Dios? Recuerda esas palabras que Él le dice: acuérdate de mí. Una súplica. Pero, ¿qué derecho tiene de acercarse después de que Él desperdició su vida? Después de que Él vivió de una manera desordenada. ¿Qué derecho tiene de acercarse a nuestro Señor Jesucristo y hacerle esa petición? Aquí es donde quiero que reflexionemos y analice esta situación. Porque ese malhechor te representa a ti. Ese malhechor soy yo. Somos usted y yo, desnudos, desolados, perdidos. Ese malhechor es nosotros. ¿Entiende usted ahora cuál era el derecho que tenía ese malhechor? ¿Lo entiende ahora que lo aplica usted? Porque así nos encontrábamos nosotros, fuera de Cristo Jesús, perdidos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Entonces, entendamos lo que es la gracia y cómo Dios nos las ofrece. Analizando lo que es Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, el versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y aquí quiero que analicemos esta porción de este versículo, el versículo 8. Por gracia sois salvos. La primera palabra clave aquí es gracia. Y la gracia es algo que Dios ofrece a cada uno de nosotros por mera voluntad. No es que nosotros lo merezcamos. No es que nosotros hayamos hecho algo el cual merecemos esa gracia. Pero también esto refleja la única idea o la única forma en la que nosotros podríamos ser salvos. Pero la segunda palabra clave aquí es que nosotros sois salvos por medio de la gracia. Salvos hace referencia a la condición en la que nosotros nos encontrábamos, perdidos, en una condición de esclavos, en la cual nosotros necesitábamos ser rescatados de esa manera en la que estábamos viviendo. La gracia de Dios nos rescató. Y el contexto del capítulo 2 podemos ver lo que esto conllevó. Nosotros estábamos muertos, pero la gracia de Dios nos da vida. La gracia nos libertó del control del diablo. Su gracia nos libró de tener que enfrentar a Dios en ese juicio como pecadores. Por gracia podemos ser salvos. Y la tercera palabra clave aquí es en el versículo 8, y es fe. Por medio de la fe. La fe es el canal por el cual Dios decide darnos y ofrecernos esa gracia. La gracia llega a través de la fe. Debemos de tener fe. Y esa fe genuina que nosotros mostramos al acercarnos a Jesús. El entender nuestra condición y entender que necesitábamos ser rescatados por Él. Aquí quiero que analicemos un ejemplo, el cual lo vivo día con día, y es que el ser maestros nos da un poco a entender lo que es una calificación o algo que el alumno se tiene que merecer. Pero un alumno puede merecer 10 de acuerdo a los trabajos, de acuerdo al desempeño, de acuerdo a las acciones que él haya desarrollado. Y le decimos: ¿sabes qué? Necesitas tal y tal cosa para alcanzar un 10. Eso no sucede en la gracia de nuestro Dios. Cuando de la salvación se trata, la situación es totalmente diferente. No hay nada que nosotros podamos hacer
para merecer esa gracia. Solo debemos de confiar en Dios, confiar en su palabra, confiar en sus promesas y acercarnos a Él. Ninguna de las acciones que nosotros hagamos pueden hacer que nosotros ganemos nuestra salvación. Nosotros no podemos decir, merezco la salvación. Yo me la he ganado porque he hecho tantas cosas. He obrado bien. Pero ahí en el versículo 8, después de esto dice, esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y aquí vemos que esto solamente Dios lo puede hacer. No por obras, sigue diciendo el versículo 9. No por obras para que nadie se gloríe. Yo no merezco la salvación por mis obras. Por mis obras lo que merezco es la muerte eterna. No merezco otra cosa más que eso. Por eso es que necesitamos acercarnos a nuestro Señor Jesucristo. Hay dos declaraciones que hacen esto más entendible. No por obras y para que nadie se gloríe. Esto explica aún a nosotros que no hay cabida para el orgullo. Yo no puedo decir, soy más justo que Él, soy mejor persona que Él, soy mejor padre, soy mejor hijo, soy mejor estudiante, soy una persona que se conduce de una manera ordenada. Yo merezco la salvación. Llegamos a un punto en el que se llena nuestra vida de arrogancia espiritual. Esto puede penetrar en nuestros corazones, lo cual indica una falta de entendimiento de lo que es la gracia de nuestro Dios. Nuestra esperanza no se debe de basar en nuestra justicia. Nuestra esperanza no se debe de basar en cuestiones en que digamos qué maravillosos somos. Fíjese, soy un maravilloso joven. Soy una persona ejemplar. La justicia no debe de mirarse o debemos de fijarnos en nuestra justicia. Nuestra única esperanza es el don lleno de gracia de Dios. Y este es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que no tenemos ninguna razón para jactarnos en cuanto a esto. Necesitamos mostrar que estamos viviendo bajo la gracia. Debemos de vivir de una manera plena nuestro cristianismo. Y aquí vamos a analizar el versículo 10, que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este pasaje nos debe de reconfortar. Y quiero que analicemos lo que somos para Dios. Somos hechura de Dios. Hechura. Una obra de arte de nuestro Dios. Porque la palabra hechura se traduce de la palabra poema. Ese es el significado. Una obra de arte, una obra maestra por parte de nuestro Dios. En Cristo Jesús, usted recibe la gracia de Dios y llega a ser esa obra tan maravillosa por parte de nuestro Dios. Esto es lo que el apóstol Pablo quiere que entendamos. Miren a su alrededor. Miren a sus hermanos. Contemplen la maravillosa obra que Dios esté haciendo con ustedes. Miren la diferencia que Dios ha significado en sus vidas. Nuestro Dios ha tomado vidas arruinadas, ha tomado vidas rotas, desfiguradas, vidas erradas. Tú vivías y yo vivía de una manera equivocada. Y Dios ha tomado esas vidas y las ha transformado en una obra de arte. ¿Pero qué conlleva esto? Somos hechura suya, pero dice después, creados para buenas obras. Fuiste creado para accionar. Fuiste creado para llevar el trabajo de nuestro Dios. Fuiste creado para ofrecer
estas palabras de aliento, para ofrecer estas palabras que llenan de tranquilidad. Fuiste creado para buenas obras. Y quiero que entiendas que nunca es demasiado joven para decir, voy a actuar después. Nunca es demasiado joven para hacer buenas obras, ni tampoco ser demasiado viejo para retirarse. Esto es un estilo de vida. Las buenas obras no fueron creadas solo para llevarse a cabo dentro de lo que es el lugar de reunión. Eso, tu vida, demostrar que eres hechura de Dios y hacer ver a los demás tus buenas obras, no es aquí en este lugar, no es en el lugar de reunión. Se necesita que tú fuera de aquí tengas testimonio de estas buenas obras. Ya sea en tu escuela, ya sea en tu trabajo, ya sea en tu hogar, ahí es donde se demuestran estas buenas obras. Tenerle paciencia a las personas, dar palabras de ánimo a los que necesitan consuelo, amar a tus hermanos. Estas son buenas obras. Ahora esto es un desafío en nuestras vidas. ¿Comprendes lo que es la gracia de Dios? ¿Comprendes que nuestro Señor Jesucristo tuvo que morir en la cruz, pagar tu deuda y la mía, para que tú puedas ser salvo? Quiero que entiendas el lugar privilegiado en el que te encuentras y te desafíes a ti mismo. Después de escuchar este mensaje, digas, la gracia de Dios me motiva. La gracia de Dios me inspira a seguir adelante. Porque no es algo que yo merezca, es algo que merezca por amor. Entonces, quiero hacerle una pregunta. ¿Le anima la gracia de Dios a retomar nuevamente el camino? ¿Le anima esto a entender el propósito por el cual usted está aquí? Y quiero que entienda que esta oportunidad que Dios nos da es la oportunidad más maravillosa de poderle decir a Él, gracias. Si tú actúas, si tú obras, es una forma en la que nosotros podemos ser agradecidos con Dios y decirle, gracias Dios. Gracias por tantas bendiciones. Gracias por darme la vida. Gracias por darme a nuestro Señor Jesucristo para que yo pudiese ser salvo. Que Dios los bendiga y espero que este mensaje les edifique y les sirva de aliento.